Así, en pie, hermanos, vamos a dar comienzo con la oración por la predicación. Adelante, hermanos, oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por mantenernos con bien hasta el momento de hoy, Señor. Esperamos así lo sigas haciendo, Señor, porque sabemos que solo por tu misericordia estamos aquí gozándonos en este momento, Señor. Y el motivo es de gran gozo para nosotros, Padre, Señor, que estamos festejando, gozándonos en el 105 aniversario de esta hora, Señor, de tu templo, Señor, que sabemos que aunque aquí solo tiene 105 años, dentro de tu plan divino de salvación, está diseñado desde antes del principio, Señor. Esta obra que inicia con las palabras de tu amado Hijo, que dijo, consumado es. En este momento, Señor, es cuando tú pones en nuestras manos esta obra divina, Señor. Y es en este momento, Señor, que ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano misionero Gregorio, Señor, el cual está asignado para enseñar, predicar tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos que pongas el conocimiento, Señor, pero sobre todo el entendimiento, y le des revelación, Señor, para que Él nos las pueda transmitir, y así nosotros, Señor, comprender, saber y entender también, Señor, cómo es que te debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, Señor, pero también nos enseñe esas palabras vertidas el día de hoy, Señor, saber amarnos unos a otros, Señor, como hermanos, pero también al prójimo, Señor. Así, en pie, hermanos, en dato divino, Señor, que tú también nos pusiste en nuestras manos, Señor, que es la gran comisión, Señor, de llevar tu palabra hasta el último rincón del mundo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Voy a leer del versículo 8 y versículo 9 solamente. Dice así de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pueden sentarse, hermanos. Ahora que, pues, puedo decir la mayoría de la iglesia está cerca, aprovecho para decirle a la iglesia felicidades por ese aniversario que ustedes están cumpliendo. El aniversario, hermanos, verdaderamente es una grande bendición. Llegar a los 105 años. Hermanos, podemos decir nosotros que en ese tiempo han pasado historias agradables, historias de hermanos y hermanas que estuvieron consagrados, entregados al servicio de Dios. Estuvieron hombres y mujeres decididos a dar su vida por llevar adelante la obra de Dios hasta este momento. Gracias a Dios por esa razón, por la cual hasta hoy se mantiene firme la Iglesia Cristiana Bautista Edén de aquí de Culiacán. También podemos decir que en este tiempo que están celebrando hay hombres y mujeres decididos a continuar luchando para poder obtener, podemos decir, grandes victorias, grandes bendiciones y poder dejar a aquellos que vienen tras de ustedes, los jóvenes,
una gran influencia, un gran testimonio para motivarles a continuar hacia adelante. Gracias a Dios por todos y cada uno de los que han estado al frente de esta iglesia y aquellas familias que han estado apoyando a aquellos líderes que han estado pasando por esta iglesia. Mis apreciables hermanos, voy a basarme en el libro de Josué, en la meditación que voy a usar esta tarde. Estuve orando en la semana, estuve meditando en la semana. Naturalmente que voy a decirlo de esta forma, en forma de broma, le decía a los hermanos, no sé lo que voy a decir, estoy nervioso. Y hoy en la mañana le decía al hermano Olegario, le cambio de lugar, hermano. Es una gran responsabilidad, hermano, estar al frente, atrás de un púlpito. Es una gran responsabilidad porque de lo que yo diga voy a dar cuenta delante de Dios. Hermanos, el Señor estaba hablando con Josué. Podría decir, hermano, que Josué estaba triste. Podría decir que Josué estaba desanimado. Porque aquel hombre con el cual estaba a su lado, trabajando junto, hombro a hombro, había muerto. Y el Señor le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todavía tenían que avanzar mucho para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Y podríamos decir, hermanos, que Josué estaba triste, grandes experiencias que pasó con Moisés, aprendió tantas cosas porque estaba a su lado. Me imagino que Josué, hermanos, no se imaginaba que Dios lo estaba preparando porque era quien iba a ocupar el lugar de Moisés el día que él faltara. Y ahora, hermanos, creo yo que hay jóvenes, hay hermanos y hermanas que a veces no nos imaginamos que en un futuro podemos ser usados grandemente en las manos de Dios. Tal vez la iglesia, hermanos, ha sufrido tristezas en pérdida de algunos hermanos que ahora están delante de la presencia de Dios. Han tenido desánimos en experiencias desagradables. Pero hay que seguir adelante. No hay que detenernos. Gracias a Dios por ese grande tiempo y grandes experiencias y grandes bendiciones y grandes victorias que Dios les ha dado a todos y cada uno de ustedes. Porque todo se ha logrado, sí, con el esfuerzo de ustedes, más que todo, porque Dios ha sido su voluntad que llegaran a este tiempo. Y Dios nos tiene un mensaje a todos. Siempre decimos, ¿verdad? Yo no sé el hermano Humberto, pero siempre cuando una persona va a estar al frente a predicar, es el primero que se aplica el mensaje. Es el primero que se predica así solo. Y es el primero que debe poner en práctica lo que está predicando. Y aquí a nosotros nos tiene un mensaje, hermanos. Y lo he dividido en dos formas. Una es familiar y la otra es congregacional. Pero antes de que Dios le diera estos puntos interesantes que le dio para tener victoria en la responsabilidad tan grande que Josué iba a tener, Dios le dijo primero a Josué una palabra que nosotros debemos tomar en cuenta porque posiblemente, a pesar de la grande experiencia que tenemos o que tienen y grandes luchas que han pasado, tal vez muchos de nosotros estamos un poco desanimados. Tal vez algunos de nosotros estamos sentados ya cansados de tanto tiempo. Y a Josué podríamos decir, como hace unos momentos, él posiblemente estaba triste, estaba desanimado, no quería seguir adelante. Tal vez se pensaba, ¿y ahora qué vamos a hacer sin Moisés? Cuando el Señor le dijo una palabra en la cual nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Versículo 2. Hermanos, yo voy a pedirles un favor. Agarren su Biblia, hermano, y úsela. Voy a estar usando versículos y voy a pedirles que ustedes, junto conmigo, estén usando su Biblia, cada versículo que yo diga, para que usted esté dándose cuenta que lo que estamos hablando viene aquí escrito en este maravilloso libro.
Josué, hermanos, en el capítulo 1, versículo 2, dice de esta manera: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Antes de que Dios, hermano, le diera las instrucciones a Josué, le dijo: levántate. Eso me hace pensar, hermano, como decía hace un momento, que posiblemente Josué estaba desanimado. Josué necesitaba palabras de aliento. Josué necesitaba a alguien que lo motivara, porque era uno de los que estaban más pegados al personaje que era Moisés. Y le dijo: levántate. Estaba viendo esta palabra, hermanos, en algunas versiones de la Biblia, y algunas de ellas decía: prepárate, Josué. En la otra decía: ponte de pie, arriba, ánimo, porque tú vas a guiar a este pueblo. Imagínense. Yo no sé qué sintió Josué cuando le dijo Dios: ponte de pie, porque ahora eres tú quien va a estar al frente, vas a tener la responsabilidad de guiar a este pueblo. Y mis apreciables hermanos, la iglesia debe continuar hacia adelante. La iglesia debe continuar, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, y debe continuar creciendo en las manos de Dios. Pero para eso tenemos primero que hacer una cosa: ponernos de pie. Si hay entre nosotros alguien desanimado, si hay alguien entre nosotros que ya no quiera seguir avanzando, si no quiere seguir, vamos a decir, experimentando la gracia de Dios, lo primero que tenemos que hacer antes de recibir la orden de Dios es ponernos de pie. Hermanos o hermanas, si tú estás desanimada, triste, o ya no quieres caminar más en las cosas de Dios, Dios te dice: arriba, levántate, no te desanimes. Nosotros no podemos recibir instrucciones de Dios si no estamos de pie. Una persona no puede recibir una orden de su jefe si esa persona está acostada, porque no va a poder hacer realidad esa orden. No puede recibir una orden si está sentada o está recargada en una pared. Tiene que estar de pie firme para continuar llevando a cabo el trabajo por el cual se le va a demandar. Esa es la posición, hermanos, que la iglesia a los 105 años debe estar en esa posición, estar de pie, estar firme, estar, hermanos, decididos a continuar adelante. A pesar de tantas experiencias, a pesar de tanto dolor, a pesar de tanta tristeza, la iglesia debe continuar de pie. No desanimarse. ¿Por qué le dijo Dios a Josué: levántate? Porque más adelante vamos a ver las instrucciones que Dios le dio a Josué para llevar a cabo y tener las victorias que Josué iba a estar luchando. Ningún soldado, ningún trabajador, ningún obrero puede llevar a cabo la obra estando sentado, sino estando de pie. Todos y cada uno de nosotros. Y así le dijo Dios a Josué para empezar a darle sus instrucciones. Después de eso, hermanos, podemos decir nosotros que antes que le dijera esas órdenes, después de decirle levántate, le dijo: mira. La palabra mira, hermanos, también la estuve viendo en diferentes versiones, y en algunas dice: ponme atención, escúchame, no te distraigas, hermano. Cuando Dios va a dar una orden, la iglesia tiene que estar atento. ¿Qué podemos decir a esto? Que cuando una persona está al frente, que esté predicando, que esté enseñando, que esté instruyendo, que esté haciendo la obra de Dios, nosotros, estando ahí sentados, estando recibiendo, hermanos, no distraigamos a nadie. Estemos atentos a la voz de Dios.
Usted ve al hermano que está al frente dándole escuela dominical, ve al hermano que está predicando, ve a la hermana que está... Nosotros vemos a la persona, pero el mensaje viene de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos al mensaje que se está transmitiendo. Porque no es el hermano, no es la hermana, no es el que está al frente. Es Dios quien está usando a la persona para darnos a nosotros el mensaje que necesitamos cada semana, cada día o cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, mira, ponme atención, no te distraigas en otra cosa. Hermanos, no debemos distraernos. Una de las cosas que ha influenciado mucho en las iglesias es ese miserable, y disculpen la palabra, celular que tenemos en las manos. Eso nos distrae mucho a nosotros y cuando nos preguntan, salimos con la misma respuesta de todos. ¿Qué me dijiste? Hermanos, no te distraigas. Algunos tal vez, hermanos, están pensando en lo que vas a hacer más al rato. Algunos están pensando tal vez que dejó alguna cosa encendida en su casa y está preocupada por qué vaya a pasar. Hermanos, cuando estemos aquí en la casa de Dios, Dios te dice, mira, escúchame, porque lo que usted escucha los domingos, hermanos, es para que nosotros lo vivamos en la semana. Cada predicación, cada enseñanza, cada instrucción que usted recibe cada domingo es para que usted y yo vayamos creciendo y estemos viviendo conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que mi amado hermano, hermana, primero Dios nos dice levántate y ahora nos dice a nosotros, ponme atención. Gracias a Dios, hermanos, que todavía tenemos la libertad, tenemos nosotros ese privilegio de poder tener actividades, de poder traer la Biblia en la mano, de poder estudiar la palabra de Dios sin que nadie nos impida. Eso es lo que debemos nosotros aprovechar de que Dios nos da a nosotros esa bendición. Entonces podemos decir que Dios nos dice, mira, versículo 9, que te mando. Mira, que te mando. Cuando Dios manda a la iglesia a hacer algo, no pienses en hacerlo, hermano, sino hazlo. No pienses si debo hacerlo o no debo hacerlo. No pienses cuándo lo voy a hacer y cómo, sino cuando Dios nos manda algo a nosotros, en el momento debemos hacerlo y planear cómo hacerlo. Miren, hermanos, Génesis capítulo 7, versículo 5. Ese pasaje nos dice a nosotros que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y halló gracia a los ojos de Dios Noé. Hermanos, si nosotros estamos recibiendo una orden de Dios, nosotros debemos obedecer. Nosotros debemos hacer todo conforme a lo que Dios nos dice. No vamos a hacerlo conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que Dios nos manda. Así como lo hizo Noé, así como lo hizo Elías, así como lo hizo Isaías, así como lo hicieron todos los servidores de Dios, así debemos hacerlo nosotros. Mira que te mando. Y esa es una orden, no es un favor, si tú quieres. Es una orden que Dios nos da a nosotros también. Todavía no entro a la predicación, hermano, estoy en la introducción, no se preocupe. Unos 40 minutos más. Entramos a la predicación. Mi apreciable hermano y hermana, gracias a Dios que nosotros estamos con fuerza, estamos con salud, estamos con el deseo de seguir sirviendo a nuestro Dios. Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Qué es esforzarse, hermano? Esforzarse es hacer un poco más allá de lo que somos capaces de hacer. Si Dios nos manda a hacer una cosa, hermanos, nosotros debemos hacer
capaces de hacer un poco más allá de lo que Dios nos ha mandado. Mira que te mando que te esfuerces. Y aquí es donde entramos ya en el tema. Vamos a hablar de las familias cristianas. Dios en esta tarde le dice al esposo de familia, mira que te mando que te esfuerces. Vamos a hablar de los esposos. Al rato la hermana va a estar diciendo, échale. Pero no, hermano, voy a agarrar parejo. Al rato hablamos de las mujeres. Mira que te mando que te esfuerces. Esposos, pongan atención, no porque yo sea que esté aquí, sino porque es Dios, hermanos, quien va a estar dándonos con los versículos de la Biblia lo que nosotros debemos hacer. Una de las cosas, hermanos, en Colosenses 3:19, es aquí donde les pido, por favor, vayan conmigo en los versículos que vamos a estar usando, por favor. Vamos a ir a Colosenses, mis apreciables hermanos. Ahí en Colosenses capítulo 3, dice así de esta manera, versículo 19. Colosenses 3:19 dice de esta manera: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, dice, amar a vuestras mujeres. Si usted se ha dado cuenta, hermanos, el Señor nunca manda a la mujer amar a su marido. ¿Sabe usted por qué? Porque la mujer por naturaleza ama a su marido. Es más sentimental. El hombre es un poco más duro, un poco más sólido, un poco más... Y Dios le dice, maridos, amen a sus mujeres. Y no seáis, ¿qué? Ásperos, duros. No sean agresivos, groseros con sus mujeres, con sus esposas. Tal vez para muchos hombres es difícil eso. Porque tenemos la mentalidad, se dice que mayormente aquí en Sinaloa tenemos la mentalidad, aquí el que manda soy yo y aquí se hace lo que yo quiero. Pero no, hermanos, la palabra de Dios dice que debes tratar a tu mujer no ásperamente, sino con amor, con respeto. Porque lo que tienes en tu casa no es una sirvienta y no es una esclava, es tu esposa. La palabra de Dios dice que los dos son ¿cuántos? Uno, cuando se casan. Gracias a Dios, hermanos. La palabra de Dios dice que el esposo debe de amar a su mujer. ¿Y cómo debe tratarla, hermanos? Bueno, en Primera de Pedro capítulo 3, ahí nos dice claramente, Primera de Pedro capítulo 3, dice el versículo 7 de esta manera: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. De esa manera dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, hermano, ¿usted trata a su esposa de esa manera? Dice el pasaje, hermanos, que deben estar con ella sabiamente. Trátala sabiamente. Yo sé que muchas veces, hermanos, aunque no he tenido esa experiencia, pero por estudios de otros hermanos, dicen muchas veces, es que yo no entiendo a las mujeres. Sé sabio, hermano. Sé sabio y trátala bien. Dice la palabra de Dios que si usted no trata bien a su mujer, sus oraciones tendrán estorbo. Hay que tratar bien a la esposa, hay que tratar bien a la compañera que tiene a su lado, hay que tratar bien a esa mujer que Dios le ha dado a usted. Sabiamente, no sea grosero, no sea agresivo, dice, trátala como un vaso frágil. Pero no solamente eso, hermanos, tal vez usted necesite mucho esfuerzo para eso. Posiblemente algunos necesitan esforzarse. Pero la palabra de Dios también dice a la mujer, a la esposa,
tiene un mensaje especial. Tito, hermanos, vaya a Tito, por favor. Ahorita le voy a decir por qué estoy hablando esto. Ahí en Tito, vamos a ver en el libro de Tito, en la carta de Tito, lo que Dios le dice a esta persona, a las mujeres. Ahí en Tito, hermanos, 2:5 dice de esta manera, vamos a hablar de las esposas, de las mujeres. Dice 2:5 de esta manera, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hablando, hermanos, de que las mujeres, las esposas enseñarán a las jóvenes a enseñarles cómo son las esposas. En otras palabras, usted con su testimonio en el hogar podrá enseñar a sus hijas cómo debe tratar al esposo. Si sus hijos los ven peleando, los ven que están discutiendo y usted le quiere enseñar que el esposo debe amar a su esposa, que la esposa debe respetar a su marido, obedecer a su marido, estar sujeta a su marido, entonces no va a tener esa autoridad. Deben, hermanos, estar de esa manera. Usted y yo debemos aprender con la palabra de Dios que Él nos ha dejado a nosotros cómo debe de ser el verdadero matrimonio en la vida cristiana. En la vida cristiana en la cual usted y yo debemos estar sujetos y estar siempre buscando la manera de cumplir su voluntad. Dice la palabra de Dios de esta manera, que nosotros debemos tener un hogar limpio. Hablando de los jóvenes como hijos, la palabra de Dios dice que los hijos deben obedecer a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. En Colosenses 3:20 y Efesios, hermanos, habla 6:1 de cómo deben ser sus hijos. Hijos deben obedecer a sus padres. Ahora, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque normalmente, hermanos, la mayoría de las personas en una iglesia se forma por familias. Y cuando la familia, hermanos, se está dirigida por la palabra de Dios, si las familias, hermanos, obedecen a Dios, si los hijos se sujetan a lo que la palabra de Dios dice, la iglesia, hermanos, tendrá una iglesia fuerte, sólida, tendrá una iglesia con convicciones de lo que enseña la palabra de Dios. Cuando una iglesia tiene familias que no están de acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia será una iglesia débil y será una iglesia que no será totalmente bendecida ni tendrá las victorias que debe tener. La iglesia, hermanos, como decía hace un momento, la mayoría se forma de familias. Sí hay personas que están solos, naturalmente, pero la mayoría está formada por familias. Y hermanos, nosotros debemos tomar en consideración que cada instrucción que Dios da a la familia es porque quiere que la iglesia sea una iglesia fuerte, sea una iglesia sólida, sea una iglesia que refleje la luz que debe reflejar en la privada, en la colonia, en el barrio donde usted viva. Ahí quiere que Dios, usted refleje esa luz. La palabra de Dios dice que las esposas deben de estar sujetas y por medio de ella la palabra de Dios no sea blasfemada y otros lleguen al conocimiento de Dios por la sujeción de la esposa. Ambos, hermanos, deben poner su parte para llevar eso. Y sabe una cosa, el Señor Jesucristo dice, esfuérzate, hablando de la familia, dice, y sé valiente. Hermano y hermana, sean valientes para llevar una familia de acuerdo y al orden que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y su esposa y sus hijos quieran reflejar una vida cristiana, una familia fuerte en el Señor, el enemigo va a querer destruirlos. Por eso se requiere esfuerzo y se requiere valentía. No es fácil, lo sé, que el esposo esté dirigiendo a una familia, porque cuando él trata de hacer lo mejor posible, el enemigo trata de meter problemas para que se desbarate esa familia. Hermano, sé fuerte, hermana, sea fuerte.
Esfuércense, sean valientes. Que vienen problemas, no se desanime. Que cayó todo abajo, no se desanime. Sea valiente. Enfrente los problemas, enfrente las circunstancias, enfrente todo aquello que pase. Porque Dios nos dice que debemos esforzarnos y debemos ser valientes. El hombre que ama a su esposa, nada tiene que andar viendo fuera de su casa. Y usted sabe a lo que me refiero. La fidelidad a la esposa. Y la esposa su fidelidad al esposo. Los hijos su obediencia a los padres, sujetos a ellos. Mientras que los hijos estén viviendo bajo el techo de su familia, ellos tendrán la responsabilidad de obedecer. Y cuando una familia, hermanos, está viviendo de esa manera, la iglesia será una iglesia fuerte, sólida, porque las familias que tiene son familias que están total y completamente sujetas a la palabra de Dios. Eso será una iglesia victoriosa, una iglesia firme, una iglesia que sabe sujetarse a la palabra de Dios. Una familia, hermanos, que no permita que el mundo entre a su casa, que no permita que metan el mundo, sus influencias, sus cosas, sus actividades, que la palabra de Dios, hermanos, esté totalmente saturada, llena del Espíritu Santo, y no permitan que el mundo entre a ese lugar, que no entre el pecado. Y para eso, hermanos, se requiere un gran esfuerzo. Para eso se requiere gran valentía y sujeción a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia con fe, una iglesia con trabajo, una iglesia con bendiciones y victorias, con familias fuertes y decididas a permanecer, hermanos, limpios y fuera de toda aquella influencia que pueda destruir el hogar? Sujetos a Dios. Yo no conozco a las iglesias, a la iglesia de aquí en su totalidad, lo que quiero decir, no conozco a las familias. Posiblemente hay una familia que se está queriendo desanimar. Hermanos, no se desanime, vale la pena esforzarse por la gloria de Dios. Sé valiente, esfuérzate, no te desanimes. Entonces podemos decir, hermanos, que usted y yo, lo primero que Dios nos puede decir en la familia, a la familia le puede decir: levántate, arriba, prepárate, porque vamos a continuar adelante, dirigiéndose a la familia. Al esposo le puede decir: no te desanimes, sigue adelante, yo estoy contigo. A los jóvenes también le está diciendo: jóvenes, ustedes tienen que esforzarse, tienen que ser valientes para dar un buen testimonio en la escuela donde están estudiando. No te avergüences de decir que eres cristiano, no te avergüences de decir que vienes a una iglesia, no te avergüences de decir que tus padres son cristianos. Esfuérzate y mantente firme en lo que tú eres y a quien estás adorando. Esas son familias fuertes. No te dejes influenciar por el mundo. Es al revés, hermanos, usted influya en el mundo. Refleje esa luz que Dios dice que nosotros somos. Familias fuertes, familias sólidas, iglesia victoriosa. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos ser de esa manera. Gracias a Dios, que yo creo que esos 105 años que ha tenido la iglesia, ha tenido familias de esa magnitud, ha tenido iglesias, ha tenido familias de esa clase, familias sólidas, fuertes, familias que sirven a Dios, familias que están decididos a darlo todo para la honra y gloria de Dios. Y venga lo que venga y pase lo que pase, se mantienen firmes en la iglesia. Es así como la iglesia ha llegado a 105 años por esas familias fuertes, sólidas, convencidas de que Dios está con ellos. Y espero que hoy se levanten nuevas familias y estén decididos a hacer de esa forma, a hacer la luz donde ustedes vivan, cueste lo que cueste. Hermano o hermana que están al frente de una familia,
no te desanimes. Han pasado cosas tristes, han pasado situaciones fuertes, han tenido amargas experiencias. No te desanimes, esfuérzate y sé valiente. Todavía hay que caminar. Todavía tenemos que caminar. Podemos decir, si Dios lo permite, si no es que viene antes, teniendo ese tipo de familias en esta iglesia, teniendo ese tipo de hijos que no se dejan influenciar por el mundo, ni hacen lo que el mundo hace, podría llegar a otros 100 años más, teniendo ese tipo de familia. Porque ustedes serán la influencia de los jóvenes y se quedarán a ser esposos como ustedes lo son, decididos a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Gracias a Dios por eso. Esta iglesia se ha mantenido así por esas familias. Gracias a Dios por eso. Hermanos, tristemente se puede decir, hay tristeza y dolor muchas veces cuando nos enteramos que muchas iglesias han sido cerradas. Muchas iglesias se han comprado, los templos se han comprado para usos vergonzosos, que en los cuales era el propósito de Dios, que se glorificara el nombre de Dios. Han sido cerradas porque posiblemente no había esas familias fuertes, sólidas, de convicciones delante de Dios y tuvieron que cerrar. Les ganó el enemigo. Pero gracias a Dios que ustedes tienen 105 victorias y que todavía pueden tener más que eso. Sigamos adelante, hermanos. Padres de familia, madres que están al frente con sus hijos, esfuércense, sean valientes, sigan luchando por sacar adelante a sus hijos y sean valientes y sigan esforzándose por mantener una iglesia fuerte, victoriosa y bendecida por Dios. Porque de esa manera podemos llegar a mucho más de lo que usted puede pensar. Como iglesia, hermanos, como iglesia podemos decir que ya cumplimos 105 años y ya nos sentimos que ya lo logramos, que ya todo está terminado, que ya podemos disfrutar, ya pues que trabajen los demás y nosotros nos sentamos. No. Una iglesia, hermanos, que todavía tiene personas mayores con fuerza, con capacidad, con decisión, puede seguir adelante. Una iglesia, hermanos, que llega, vamos a decir de esta manera, pasiva, conformista, indiferente, confiada, de que ya tenemos tantos años, ya no nos puede pasar nada, hermanos, podemos tener un error muy grande, porque el enemigo nunca descansa. No te confíes, amada iglesia, no te canses. No seas indiferente, no te conformes con que ya llegamos a tal edad, no te conformes con que ya vivimos muchos años, no te conformes con que Dios nos ha dado mucha experiencia. Hay que continuar y hay que ponernos de pie también como iglesia. Porque Dios dice a la iglesia cristiana bautista de aquí de Culiacán, primero le dice, levántate, si es que has llegado a un conformismo. Levántate si es que ha llegado a un cansancio. Levántate si es que ha llegado a una indiferencia y creer que ya lo logramos. No, hermanos, hay mucho que caminar todavía. Y debemos ponernos de pie. Debemos ponernos firmes. Debemos prepararnos por el camino que el cual nosotros podemos seguir todavía. Hay mucho que caminar. ¿Caminar a dónde? A la Nueva Jerusalén. Qué bendición, hermanos. Hay mucho que caminar como iglesia. Queremos decir, hermanos, que cuando nosotros como iglesia queremos continuar, también tenemos que hacer algo importante. En el libro vamos a usar esta palabra, ¿verdad? Porque también nosotros somos atacados por ello. Ahí en el libro de Santiago, hermanos, capítulo 4, Santiago, capítulo 4, si es tan amable, dice así, de esta manera. Santiago 4, en el versículo 4, un pasaje que a muchos no nos gusta a veces, dice de esta manera,
4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, que la iglesia no tenga amistad con el mundo. No estoy diciendo que nos encerremos en un cuadro de vidrio, que estemos ahí en una caja de vidrio, que nadie nos toque. No. Lo que la palabra de Dios dice, que no seamos influenciados, que no usemos lo que el mundo hace, que no hagamos lo que el mundo hace, que no practiquen lo que el mundo practica, sino que nosotros nos mantengamos santos a pesar de las influencias que el mundo quiere hacer en la iglesia. En algunas iglesias, tristemente, ya se metió el mundo en todos los sentidos. La música, el peinado, el vestir, el hablar, la forma de vivir, todo eso se han metido en muchas iglesias. Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos tener amistad con el mundo, porque aquel que se hace amistoso con el mundo se hace enemigo de Dios. Dios quiere una iglesia santa, limpia y pura. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. En otras palabras, apartados del mundo. Hermanos, es difícil a veces cuando ya somos influenciados por el mundo. Es difícil cuando tuvimos experiencias, como por ejemplo, yo tuve que vivir en el mundo porque no nací en una familia cristiana. Hacía lo que el mundo hace, hablaba lo que el mundo hablaba, practicaba lo que el mundo practica. Pero por la gracia de Dios me rescató de ese lugar. Empecé a abrir los ojos y dije, ¿y qué estaba haciendo yo? Así muchos de ustedes posiblemente fueron rescatados del mundo y se dieron cuenta que en el mundo no hay nada bueno. Y esa es la razón por la que debemos separarnos. Separémonos, porque si nosotros hacemos cosas que el mundo hace, ofendemos a Dios. Dios quiere una iglesia limpia y santa, dice la palabra de Dios. Tenemos que salir de esa vida que ya debemos haber dejado ya. ¿Sabe una cosa, hermanos? Creo que usted conoce este pasaje en Efesios capítulo 5. Muchos cristianos lo conocen y algunos hasta lo repiten algunas veces. Efesios capítulo 5, en el versículo 14, dice así, de esta manera: al igual que a Josué, Dios le dijo que se levantara, así nos dice a nosotros también la palabra de Dios. Efesios 5, versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor le está hablando a la iglesia. Levántate tú que duermes. Tal vez nosotros estamos durmiendo espiritualmente. Tal vez nosotros estamos descansando espiritualmente, y ahí donde el mundo se aprovecha para entrar, hermanos, y poder influenciar negativamente en las iglesias. Pero Dios nos dice, levántate, despierta de entre los muertos. El mundo está muerto espiritualmente, hermanos. Y tenemos que levantarnos y alumbrarles y decirles quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Yo sé que 105 años la iglesia ha luchado constantemente, fuertemente. Para muchos les ha costado lágrimas. A muchos les ha costado dejar tantas cosas, comodidades. Pero aún así Dios nos dice a nosotros, levántate, despierta. Todavía hay que seguir adelante. Ten ánimo. Dios nos está invitando a que nos pongamos de pie. Ahí en el pasaje de Josué no usa la palabra ánimo, pero hay un pasaje que sí lo usa, hermanos. Ahí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, dice de esta manera: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides,
No tengamos miedo. El diablo quiere ser más poderoso que nosotros. El diablo quiere ser quien gane la batalla, pero lo único que quiere hacer es intimidarnos, es meternos miedo. Mas Jehová dice de esta manera: no te intimides, no tengas miedo, no le tengas miedo a quien está al frente de ti. ¿Sabes por qué? Porque Jehová va delante de ti. Iglesia, Dios está por delante de nosotros, guiándonos, limpiando y sacando adelante nuestra iglesia. No se intimide. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros con Cristo somos más que vencedores, siempre y cuando hagamos las cosas como Él nos manda que las hagamos. Por esa razón. Por eso la iglesia debe separarse del mundo, total y completamente. La iglesia debe tener enemistad con el mundo. No practicar, no hacer, no vivir como el mundo vive. Porque Cristo viene por una iglesia limpia, santa y sin mancha. ¿Por qué debemos mantenernos así? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que nosotros debemos mantenernos limpios, santos y sin mancha alguna. Y para lograr eso, tenemos que sujetarnos a Dios y separarnos del mundo. No practicar lo que el mundo hace. ¿Quiere seguir otros 100 años más? Bueno, no vamos a llegar nosotros, ¿verdad? Pero quiere que la iglesia dure otros 100 años más. Si no viene antes el Señor, entonces vivamos de esa manera, influenciemos a los que vienen tras nosotros para que esa iglesia llegue a otros 100 más de esta manera santa, limpia y sin mancha delante de Dios. Cuando Cristo venga, quiere encontrar a una iglesia de esa manera. Miren, hermanos, a veces para mantener una iglesia así hay que tomar decisiones muy fuertes, muchas veces. Josué, hermanos, en una ocasión tuvo que tomar una decisión que Dios le dijo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio la orden a Josué para ir y pelear una batalla que tenían que ganar, o sea, sacar ahí lo que ellos tenían? Cuando él le dio la orden, le dijo al pueblo: no tomen nada de todo lo que quede allí, ni las batas, ni las pieles, ni el oro, todo es anatema. Yo creo que ustedes han leído esa parte de la Biblia. Cuando Dios les dijo y les mandó que no hicieran nada completamente. Josué capítulo 7 estoy hablando. Y un hombre se le ocurrió agarrar las pieles, las túnicas y el oro, y se las llevó al campamento donde Josué y todo su ejército estaban ahí resguardados. Pero en una de las batallas, hermanos, después de ello, perdieron. Y Josué se sentía triste. Y le dijo a Dios: mejor no nos hubieras mandado. Estoy parafraseando, hermanos, la parte esa. Y Dios le dijo: ¿por qué estás triste? ¿Por qué te sientes derrotado? ¿Por qué estás así? Levántate. Porque hay un anatema en tu campamento. Ve y tenemos que limpiar. Dile al pueblo que se santifique, porque mañana limpiarás al pueblo. Hermanos, Josué tuvo que tomar la decisión de buscar quién era ese anatema. Y hermanos, muchas veces podemos decir que por el pecado de uno en la iglesia puede suceder cosas semejantes. Dios no bendice cuando hay pecado en una iglesia. Y si queremos seguir, como dice Efesios, si queremos presentarnos como una iglesia santa, limpia y pura, tenemos que a veces limpiar la iglesia. Si yo soy el culpable, hermanos, no se detenga. Dígame: ¿sabes qué? Por tu culpa Dios no nos bendice. Tenemos que decir, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, para ver si hay en mí pecado alguno. Porque de esa manera seguiremos disfrutando, seguiremos teniendo
y seguiremos teniendo la madurez que Dios espera de nosotros. Pero para eso, hermanos, se requiere un gran esfuerzo. Para eso se requiere gran valentía. Para eso se requiere no desanimarte. Para lograr tener una iglesia de esa magnitud. Dios quiere seguirnos bendiciendo. Dios quiere seguir cuidándonos. Dios quiere seguir dándonos victoria. Dios quiere seguir que nosotros tengamos esa convicción, esa solidez. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones sabias para seguir adelante. Familias, ustedes tienen que tomar decisiones como familia. Esposo tiene que tomar decisiones, la esposa tiene que tomar decisiones para que la iglesia tenga familias que hagan que todo esto sea una realidad de tener bendición tras bendición, victoria tras victoria y estar nosotros madurando y creciendo en la obra de Dios. Cristo viene por una iglesia, pero por la iglesia que Cristo viene debe ser una iglesia limpia, santa y sin mancha. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe, mi apreciable hermano, cómo vamos a lograr todo esto? Bien, ahí mismo en el capítulo 1 de Josué nos dice cómo podemos lograr nosotros esto. Gracias a Dios que a todos nos da a nosotros la instrucción. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros, hermanos, hacemos todo conforme a la palabra de Dios, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso lo dice este bendito libro que Dios nos ha dejado a nosotros. Las instrucciones y la guía que tenemos para tener una iglesia próspera y una iglesia que todo lo que haga, lo haga para la honra y gloria de Dios y todo saldrá bien. Amada iglesia cristiana bautista Edén, no te separes de este libro y haz conforme a lo que Él te está enseñando y entonces tendremos esa clase de iglesia que Cristo va a esperar encontrar en este mundo. Termino diciendo esto, hermanos, y esperemos lo tomemos muy en cuenta cada uno de nosotros. Así como le dijo Dios a Josué, repito estas palabras, las que están en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que Dios les bendiga, apreciables hermanos.